Buenos días, mi nombre es Catherine Ramírez, trabajo acá en Coca-Cola FENSA y pues voy a hacerles una pequeña capacitación a mis compañeras sobre el Código Sustantivo de Trabajo, lo más importante que para nosotros son el contrato, lo que nosotros firmamos, el mutuo acuerdo, los elementos esenciales, los tipos de contrato y de aquí de la compañía. Nosotros trabajamos para Coca-Cola FENSA. Mis compañeras se van a presentar. Muy buenos días, mi nombre es Carolina Forero, preventista de Coca-Cola. Muy buenos días, mi nombre es Ana Caterina Bonilla, yo soy preventista de Coca-Cola. Buenos días, mi nombre es Alejandra Rubiano, igual soy preventista de Coca-Cola. Listo, muchachas. Entonces, vamos a hablar sobre el código sustantivo del trabajo. ¿Ustedes qué entienden por código sustantivo del trabajo? Son los mutuos acuerdos que tiene el empleador con la empresa, donde se miran los beneficios de parte y parte, y también pues deberes, derechos y demás. Exactamente, eso es como lo que nos rige a nosotros los trabajadores y a los empleadores, a nosotros. Es como en lo que nos basamos nosotros para entrar a cualquier trabajo, a cualquier entidad. En el artículo 11, en él nos habla sobre que todas las personas tenemos derecho al trabajo y a escoger nuestra profesión o oficio, porque yo creería que ninguna de las que estamos aquí estamos obligadas, ¿cierto? Estamos todos haciendo lo que queremos. Entonces, tenemos derecho a un trabajo. Vamos a ver para ustedes qué es contrato. Ana, ¿para ti qué es contrato? Para mí el contrato pues es el documento donde especifica pues todas las reglas de la compañía, pues la forma en la que nos van a pagar, ¿sí? Los deberes y los derechos como empleados y el salario. Creo yo que tengo entendido que ese es el Y contrato. para ti, Aleja. Y en esa parte también no van las funciones, lo que se va a desarrollar a diario, es Exactamente. como la conjugación de los Como dos. la conjugación. Entonces, en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 22, nos habla sobre el contrato. Entonces, el contrato es lo que ustedes están diciendo, es un mutuo acuerdo entre las dos partes. Que es el empleador y el trabajador. A veces nos confundimos en esto, ¿no? Entonces, pues para dar claridad, el trabajador somos todos nosotros, nuestros compañeros, y el empleador, pues en este caso sería Coca-Cola FENSA. Los que realizamos la labor. La labor. Eso es un contrato de trabajo. También pues lo que decía mi compañera Alejandra, pues aquí tenemos especificado obviamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a pactar, el salario. Entonces para esto nosotros vamos a ver algo que nos dice el artículo 23 y que es muy importante para nosotros cuando vayamos a conseguir un empleo, para nosotros tener conocimiento ahorita que estamos en la empresa, que son los tres elementos esenciales del contrato. Bueno, ¿ustedes qué entienden como por elementos? Elementos esenciales del contrato. O sea, como Las tres cosas más importantes que tienen que ver con un contrato. Exacto, como lo más importante que nosotros debemos tener o debemos ver en un contrato. Entonces, el primer elemento es la actividad
personal por el trabajador. La actividad personal por el trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Importantísimo en un contrato, y lo primero que uno hace cuando sale a buscar un empleo es saber el cargo a desempeñar, ¿cierto? Y el punto de trabajo. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes, saber el punto donde vamos a trabajar y cuál es nuestra labor a desempeñar. El segundo elemento importante se llama la continuada. Subordinación o dependencia del trabajador. Con respecto al empleado. Bueno, ustedes que entienden aquí como por esta frase, la continuada subordinación o dependencia del trabajador con respecto al empleador. Está como Sí. complicada, ¿cierto? No, Entonces, así nos dice en el Código Sustantivo del Trabajo, pero en otras palabras es que nosotros cuando tenemos un contrato de trabajo, nos imponen un reglamento, obviamente todo bajo la ley, nos imponen unas órdenes y nos dicen lo que nosotros debemos hacer en cada puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces nosotros cuando firmamos un contrato, nos disponemos a seguir esas órdenes. A seguir es porque estamos de acuerdo con lo que la empresa nos manda hacer a nosotros. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Son órdenes. Exacto, en pocas palabras son órdenes. Exactamente. ¿Y cuál creen que es el otro elemento importante? El más salario. importante. El más importante, La El más creíamos importante nosotros, que ¿no? es por lo que todos estamos acá. Exacto, por lo La que todos plática. buscamos un trabajo, que en este caso es el salario. El salario. Algo muy importante que todos nosotros miramos y que podemos darnos de cuenta, en esta compañía nosotros tenemos un muy buen salario retribuido para nuestro trabajo, ¿no? Que sí, claro, se subdivide en varias, que es el básico, en varias variables, sí, que es un básico más variables, que es el 50 fijo, el 40 fijo y el 60 Variable. Ajá. en las diferentes variables. Así es que se compone pues nuestro salario aquí en Coca-Cola, ¿cierto? Que promedial sale entre 2.500, 2.800 mensual, teniendo en cuenta el básico de nosotros, que en este momento es igual al salario mínimo legal vigente. ¿Listo? Pero tuvimos un incremento salarial del 14 o Del 15. Nosotros nos Del 15. venían pagando 930.000 pesos y nos hicieron un ajuste del 16% porque como está del 15%, porque como esta compañía no se rige como tal por el salario mínimo legal vigente, porque pues nosotros ganamos más de 2 salarios mínimos. Entonces ellos tienen el derecho de subirle lo que ellos vean estipulado. Entonces, bueno, ese sería lo de los elementos. Ahora vamos también a mirar algo muy importante para nosotros, que son las modalidades del contrato. ¿Qué entienden ustedes por esta frase, modalidades del contrato? ¿Tipos? Es Tipos. como hablar de los tipos de contrato. Mentiras, modalidades de trabajo es como hablar como la manera en que se llega a un acuerdo en los contratos. Tipos es lo que les sigue. Entonces, mira, las modalidades
serían dos. ¿Cuáles serían? La verbal, que esta es de la manera que se llega al acuerdo y al contrato con el empleado. O sea, como cuando ustedes están haciendo la clínica de ventas, bueno, antes de la clínica, la entrevista y le dice su contrato va por tanto, se va a ganar tanto, todo verbal. Ese que nos Ya- dicen verbal cuando están haciendo la entrevista. Ya después de pasar ese tipo de, digamos, ya las pruebas y demás, es cuando uno ya hace el escrito, ¿no? Exactamente. Los dos son válidos, tanto el verbal como el escrito. Eso nos dice en las modalidades de trabajo que está en el artículo 38. Y 39. Ahí encontramos esto. Entonces nos habla de dos, que es verbal y escrito. La verbal tiene unos ítems y la escrita también. Entonces, de la verbal, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que se debe? Primero deben estar el empleador y debe estar el trabajador, ¿no? Siempre. Y se debe llegar a qué sitio de trabajo y qué labor va a desempeñar. Esa es una, ¿no? Que debe tener ese verbal. Lo otro es el salario. Se debe llegar al acuerdo de cuánto es que se le va a pagar en salario al empleado. Duración del contrato, que más adelante lo vamos a ver, que son los tipos de contrato, ¿no? Sí. Entonces, duración del contrato. Esto es lo que sí o sí debe llevar a esta modalidad de contrato, en la parte verbal. Ahora en la parte escrita, ¿ustedes qué creen que debe llevar el contrato en la parte escrita? Pues los deberes, los derechos, las funciones, todo. O sea, ahí sí se debe establecer todo por escrito. La fecha de iniciación del contrato. Sus datos personales, Laboral, la firma, lo de los La forma de pago, cómo se va a pagar exactamente, si quincenal, si mensual. Exactamente. Entonces, en la forma escrita ustedes lo han dicho. Lleva toda la información del empleador y del trabajador, que cuando se firma se llega al acuerdo de que las dos partes están de acuerdo con lo que deben hacer, desempeñar, y también, obviamente todo de manera legal, también el empleador pues debe todo dignamente, ¿no? Y con respeto se genera ese contrato. Bueno, ¿hasta aquí está todo claro? Sí, sí, señor. Les voy a explicar algo muy importante, que son los tipos de contrato. Vayan pensando como cada uno un tipo de contrato que podemos tener. Entonces, tipos de contrato. Hay varios tipos, ¿no? De contrato. Vamos a hablar de pues algunos y en especial de los más importantes para nosotros. Entonces, un ejemplo, un tipo de contrato. Un tipo de contrato sería, por ejemplo, el mío. El mío es un contrato obra-labor. Sí, ese sería un tipo de contrato, Ana. Obra-labor. ¿Tú qué entiendes por ese tipo de contrato? Pues que tiene como una fecha indefinida por El contrario, tiene una fecha definida. definida, Sí. que pues, es como una cláusula. Si es un contrato por un año, ya se termina. Hasta que cumpla la labor. Hasta que se cumpla ese año, hasta ahí va ese contrato. Eso tengo entendido yo, que es mi contrato, que Es ese tu sería mi contrato. contrato en este momento. Exacto. Nosotros en Coca-Cola tenemos dos tipos de contrato, que es el contrato por obra o labor, que es por el que entramos todos acá por una temporal, que es por el que está mi compañera Anita y aquí mis otras dos compañeras, Alejandra y Carolina. Ellas ya pues pasaron por la parte directa. Mi compañera Ana está haciendo ya el paso porque ya lleva en la compañía 7 meses. Entonces, este contrato por hora labor, como su palabra lo dice, es cuando se contrata por una labor, es decir, se termina la labor, se termina el contrato.
Este contrato, muchachas, no tiene renovación. Este contrato se termina y se termina. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya nos pasan directos. Otro tipo de contrato, Alejandra. El indefinido, que es el que estamos nosotros. Por Que ejemplo. que recibimos pues varios beneficios, ¿no? El otro es el contrato a término indefinido. ¿Qué es en el que estamos nosotros? ¿Qué tenemos en ese contrato a término indefinido? Tenemos beneficios bastantes, y hasta el momento se estipula el mejor contrato que hay en Colombia. Tipo de contrato. ¿Por qué? Porque este tipo de contrato es el que le genera estabilidad a la compañía, estabilidad a nosotros como empleados. ¿Sí? Y este contrato solo se puede terminar por justa causa, se le puede dar terminación por justa causa, y de no ser así, tiene que ir por indemnización. O sea, indemnización. Hay unos que son contratos fijos, que también es importante, pero como para que ustedes lo tengan en cuenta. El contrato fijo es también por un tiempo estipulado. Entonces, ese sí es el que se dice que muchas empresas hoy en día lo están utilizando. 3 meses. Eso. Que bueno, el primer contrato que vamos a hacer es de enero a marzo. Y ahí miramos que Sí, como pero ese sí se puede renovar. exactamente, Sí, porque es por un tiempo. 3 meses de prueba, después 3 meses de prueba y lo van alargando. Exactamente. Entonces, pues nosotros como tal, hay varios tipos de contrato, pero tomamos los más importantes, por los que entramos a la compañía y por el que estamos, que nos brinda bastantes beneficios. ¿Listo, compañeras? Sí, señora. Bueno, quería comentarles para que tuvieran idea de cómo estamos contratados por nuestra empresa. Muchas gracias.